Recordo, com sempre, aquells aspectes tècnics. Us recordo àudio i vídeo tancat per evitar que hi hagin interferències mentre el Denis ens facin la seva presentació. Podeu fer les preguntes a través del xat o, si voleu, també, un cop el Denis hagi acabat la seva sessió, podeu obrir micròfon i àudio i traslladar-li directament les vostres preguntes. Us recordo també que la sessió quedarà penjada en el canal de YouTube de Mútua per si voleu tornar-la a consultar. I altre cop, us recordo també que al final de la sessió us sortirà una enquesta de satisfacció que us demanem, si us plau, que l'ompliu perquè això ens ajuda a millorar per les pròximes sessions clíniques. I a partir d'aquí ja dono peu al Denis perquè us presenti la seva sessió sobre l'antibioteràpia clínica. Denis, cuando quieras. Hola, buenos días. Como ya me ha presentado Nuria, yo soy Denis Corrales. Muchos de ustedes ya me conocen, sobre todo en el equipo JADAI de los 3 territorios. Para los que no, yo soy médico especializado en medicina de familia y comunitaria. Ya varios años de experiencia en manejar pacientes geriátricos. Y esta mañana les voy a hablar sobre la antibioticoterapia clínica. Sobre todo enfocado a las vías de administración y algunos tips de prácticas óptimas. Es un tema un tanto genérico. Intentaré pasar rápido por la terminología técnica y unas áreas un poco áridas para el clínico, y enfocarme un poco más en el uso práctico verdaderamente de lo que serían las vías de administración y las prácticas óptimas. Bueno, como siempre empezamos con algunos conceptos. La antibioticoterapia clínica siempre va de la mano de 2 factores importantes, que son las características del fármaco y las características del paciente en quien vamos a aplicar la molécula, el fármaco. Y hay diversos puntos importantes, sobre todo 4 que son los más importantes, donde tenemos que detenernos a pensar un poco antes de empezar la antibioticoterapia, que son las vías de administración, elegir una vía de administración que sea óptima para el tratamiento de la infección que queramos tratar, tener en cuenta las prácticas óptimas, como ya les comenté, con las características del fármaco para maximizar la eficacia terapéutica. Siempre pensando en los efectos adversos, intentar evitarlos o minimizarlos. Evitarlos es imposible, pero sí podemos minimizarlos. Y por último, cada vez que ponemos alguna molécula antibiótica, hay que pensar en el creciente problema de resistencia antimicrobiana a lo que nos está llevando. Vamos a empezar por las vías de administración. Por aquí voy a ir muy rápido porque nosotros como equipo JADAI, PADE, sociosanitario, utilizamos principalmente 2 vías de administración: la oral, cuando la infección es simple, y las parenterales. En cuanto a la vía de administración oral, solamente indicarles que es la ruta de administración más conocida, más utilizada, con más estudios, la que tiene más seguridad y la que cuesta menos. La absorción puede suceder en diferentes niveles, tanto en la mucosa de la boca, en la mucosa del estómago, a nivel sistémico, pasando por la vía hepática, y la biodisponibilidad es distinta en cada molécula. En general, se considera una biodisponibilidad buena cuando es mayor al 50%, es decir, que la mitad del fármaco que me estoy tomando llega a mi torrente sanguíneo. Se considera que es una buena biodisponibilidad. Pero hay unas limitaciones importantes. El metabolismo hepático elimina mucho del fármaco activo que me estoy tomando, que disminuye su biodisponibilidad.
La presencia de un bolo alimenticio puede ayudar o retrasar la absorción y la interacción con otros medicamentos, sobre todo los que alteran la acidez del estómago, también alteran la absorción y la biodisponibilidad. Eh, en teoría, se supone que cuando nos llega alguna molécula antibiótica diseñada para absorción de vía oral, eh, la farmacología ya ha estudiado todas estas limitaciones y las ha disminuido a lo máximo que pueda. Pero siempre hay que tener en cuenta los factores del paciente. Luego tenemos las vías parenterales, que de las parenterales la más usada es la vía intramuscular, que da una absorción mucho más rápida y una biodisponibilidad un poco más completa que la de vía oral, pero las limitaciones importantes son dos, que hay dolor en inyección dependiendo de la solución, pueden ser muy dolorosas, y que la absorción depende del flujo sanguíneo. Tampoco se pueden administrar grandes volúmenes, en general como 10 centímetros como mucho, pero casi ningún inyectable llega a ese volumen de cantidad. Tenemos la vía intravenosa, que es la que usamos en los pacientes hospitalizados, hospitalización a domicilio o muchas veces en el PADES, que esta vía nos garantiza un ingreso directo al torrente sanguíneo, es decir, una biodisponibilidad del 90% como mínimo. La otra ventaja es de que nos da una acción rápida del fármaco. Esto es interesante por si queremos, por si tenemos una urgencia clínica y necesitamos que las concentraciones lleguen rápidamente para combatir una infección, concentraciones séricas elevadas. Pero las desventajas es de que ya que, ya que la molécula activa llega más rápido al torrente sanguíneo, presenta mayor riesgo de efectos adversos y y para la manipulación de estas vías se necesita de un personal capacitado. Aún así, siempre suceden complicaciones relacionadas con el lugar de la punción, la contaminación, la dificultad para tener un acceso venoso adecuado, y todo esto nos lleva a un mayor costo económico. Este es un cuadro donde aparecen los medicamentos que más usamos en hospitalización a domicilio, y en el sociosanitario también. He subrayado, hay varias moléculas, pero de todas estas, las que más usamos son las que están resaltadas. Los carbapenémicos, la piperacilina, la ceftriaxona, el cefepime, y al costado vemos la estabilidad de estas moléculas en dispositivos elastoméricos. En cuanto a esto hay mucha controversia. Este cuadro es sacado de un estudio francés, de un metaanálisis francés, donde recolectaron diversas experiencias clínicas a nivel europeo y hay mucha variabilidad en los resultados. Lo que sí se sabe y lo que también está en ficha clínica es que, por ejemplo, el ertapenem puede ser estable 24 horas y hasta 72 horas si es que hay refrigeración. Estable, digo, en un dispositivo elastomérico. Así como la ceftriaxona, la piperacilina. La piperacilina también es estable a temperatura ambiente 24 horas, el cefepime también, pero en cuanto al meropenem hay mucha controversia porque según ficha técnica es estable hasta 6 horas en dispositivos elastoméricos, pero hay estudios que demuestran que si se garantiza una temperatura menor a 25 grados, podría llegar hasta las 24 horas. Pero es muy controversial. Hay algunos ensayos que han utilizado meropenem, pero solamente observando la respuesta clínica, no un dosaje farmacológico o un dosaje de la molécula en sangre del paciente para ver si a las 24 horas de este medicamento en un dispositivo elastomérico tiene la misma biodisponibilidad que la primera hora. También existen otras vías de administración.
como la tópica, la subcutánea y la inhalatoria. La inhalatoria, pues antibióticos inhalados son muy pocos, como la colistina. La vía tópica, sobre todo si hay infecciones muy localizadas, me refiero sobre todo a las infecciones fúngicas, y la vía subcutánea. En cuanto a esta vía voy a ampliar un poco más porque a pesar de que en sistemas intrahospitalarios no es muy utilizada y no es muy conocida en hospitalización a domicilio, en atención ambulatoria, en cuidados paliativos domiciliarios, es una vía muy usada, muy conocida y muy eficaz. Es una alternativa valiosa cuando no tenemos otras vías o cuando hay una gran dificultad al acceso venoso. Es especialmente relevante en el entorno de cuidados paliativos, en entornos de hospitalización a domicilio o en una atención ambulatoria puntual, y permite una absorción gradual del fármaco a través de los capilares sanguíneos. Está en un punto intermedio entre la vía intramuscular y la vía endovenosa. La biodisponibilidad a través de la vía subcutánea no es tanto como en la vía endovenosa, pero es mucho mejor que a través de la vía intramuscular. Y por supuesto la biodisponibilidad es mejor que la vía oral. Y una de las moléculas más estudiadas a nivel mundial para el uso de la vía subcutánea es la ceftriaxona. Es la molécula que más se estudia, la que se conoce mejor para esta vía. Aquí verán unos números extraños, que son las concentraciones máximas, el tiempo máximo en que llega a tener la concentración máxima, la vida media y el volumen de distribución. La biodisponibilidad de la ceftriaxona a través de la vía subcutánea llega a ser un 96%, casi igual que la vía endovenosa, es igual de eficaz que la vía endovenosa en cuanto a la ceftriaxona. La única diferencia con la vía endovenosa es de que el tiempo de concentración máximo, en alcanzar la concentración máxima, es un poco más lenta. A través de la vía endovenosa, el tiempo de alcanzar sus concentraciones máximas está en torno a los 10-20 minutos, pero vemos que a través de la vía subcutánea nos demoramos un poco más. Hay un estudio donde se pusieron a comparar los efectos secundarios, los efectos adversos de la ceftriaxona endovenosa y la ceftriaxona subcutánea, y se observó que hasta en pacientes de mayores de 75 años, y se observó que los efectos secundarios eran menor, hasta un 40% menos que los efectos secundarios comparados con la utilización de la misma molécula a través de la vía endovenosa. O sea que además de tener una buena biodisponibilidad, además de alcanzar unas concentraciones máximas buenas, tenemos la ventaja de que es un poco más segura. Aquí les presento otras 3 moléculas que están siendo estudiadas para administrar a través de la vía subcutánea. De estas, la más estudiada, la más aceptada en todos los protocolos es el ertapenem a estas dosis. Es muy estable en dispositivos elastoméricos, pero usualmente no se necesita administrar el ertapenem en dispositivos elastoméricos, ya que por perfusión de 15-20 minutos a través de vía subcutánea se logra la misma rapidez y la misma concentración. Y de nuevo está el meropenem y la teicoplanina como moléculas que se están estudiando, que hay ensayos clínicos, pero que son muy diversos. Algunos le dan una buena validez subcutánea al meropenem y a la teicoplanina, pero en ficha técnica no está aceptado la utilización de vía subcutánea para estas moléculas. Y es
un poco lo que les decía de este estudio, de este metaanálisis francés que evaluaba diversas moléculas en diversas administraciones, sobre todo a través de la vía subcutánea, y las únicas que han demostrado eficacia clínica en relación a su farmacocinética y su farmacodinámica a través de la vía subcutánea son la ceftriaxona y el ertapenem. El resto de antibióticos, la teicoplanina, la cefepima, el pipertazo, la piperacilina o los aminoglucósidos como amicacina, hay, hay grupos de trabajo que han ido administrando estos medicamentos a través de vía subcutánea, pero estos distintos grupos tienen distintos resultados, no son homogéneos. Y la mayoría de estas moléculas necesitan una refrigeración. Para que sean estables necesitan estar por debajo de los 25 grados. Como habrán visto, hay una molécula que se repite constantemente para todas las vías, excepto para la oral, que tiene mucha eficacia, que tiene gran biodisponibilidad y que es de muy amplio espectro, y que es el ertapenem. Y hay una tendencia en los últimos años de utilizar el ertapenem para todo. Pero no tenemos que pensar así, no tenemos que pensar como este señor nos dice, que el ertapenem sirve para todo. En realidad podría servir para todo, pero tenemos que pensar en un buen uso, unas buenas prácticas de la antibiótico-terapia clínica y tener en cuenta que el ertapenem también tiene unos efectos secundarios, sobre todo mayormente vistos en los pacientes de edad geriátrica, y que el uso del ertapenem indiscriminadamente para cualquier tipo de infección, para cualquier nivel de gravedad de infección, nos puede traer un problema de resistencia antimicrobiana. Entonces, claro, el ertapenem no es para todo. No le hagan caso a este señor, ni a nada de lo que dice. Hay otro término, otro concepto que vamos a repasar, que es la terapia secuencial antibiótica. Es un concepto simple, es saber cuándo puedo pasar del uso parenteral de un antibiótico a la vía oral. Eh, entonces, y hay que tener algunos criterios, como por ejemplo que haya una mejoría clínica objetiva. La mejoría clínica objetiva se observa a través de una analítica con disminución de los reactantes de fase aguda, disminución de los leucocitos, perdón. Que el paciente, que en cuanto a las características del paciente haya una estabilidad hemodinámica y una defervescencia de 24 a 48 horas. Defervescencia quiere decir que el paciente esté afebril. No es una buena práctica poner simplemente el primer bolus parenteral endovenoso y después pasarlo a vía oral. Hay que esperar que tengamos una garantía de 24 o 48 horas de un paciente afebril con estabilidad clínica hemodinámica y con una analítica de control que nos diga de que objetivamente está yendo bien para plantearnos pasar el antibiótico parenteral a un antibiótico oral. También hay que tener en cuenta la capacidad de la vía oral del paciente, si el paciente está nauseoso, si presenta intolerancia, muchos vómitos o si tiene alguna alteración anatómica o propia de la infección que le impide hacer la ingesta oral, no podemos hacer una secuenciación antibiótica. Y tener en cuenta de que la biodisponibilidad de la molécula que vamos a administrar oralmente sea de al menos un 50%. ¿Para qué nos sirve todo esto? Estos conceptos, estas nociones, es para lo que a los clínicos nos interesa, las infecciones.
armar protocolos, saber de forma rápida, casi automática, qué poner, en qué condiciones, para qué patologías. No voy a repasar todas las patologías infecciosas donde se puedan aplicar antibióticos en sus diferentes vías, solamente voy a hablar de 3 o 4 más importantes, que son las que más nos encontramos en la población geriátrica, en las poblaciones que atendemos nosotros en sociosanitario, en hospitalización a domicilio. La primera es las infecciones respiratorias, la neumonía y, eh, claro, desde la propia experiencia laboral, nosotros no hablaré de, de una neumonía FINE 1 o de una gravedad o de muy poca gravedad, porque estas neumonías se tratan con antibióticos orales, con un beta-lactámico oral. Me concentraré sobre todo en las neumonías moderadas y moderadas graves o moderadas con comorbilidad, donde tenemos que pensar en un uso de un antibiótico parenteral y después, si la evolución es buena, pensar en cómo hacemos la terapia secuencial a vía oral. Entonces, como primera opción, siempre están las cefalosporinas. Para cualquier infección respiratoria, siempre hay que intentar utilizar primero un betalactámico como unas penicilinas, unas cefalosporinas o el pipertazo. La primera línea será siempre podría ser una ceftriaxona intravenosa o subcutánea. Muchas veces se agrega un segundo fármaco para hacer una doble terapia en el caso de que sospechemos de una neumonía típica, de gérmenes atípicos, y la elección sería utilizar un macrólido. La acitromicina también tiene vía endovenosa. Y podemos utilizar estos antibióticos hasta esperar una defervescencia de 24 horas para después hacer la secuenciación terapéutica a tratamiento oral. Y para tratamiento oral podemos utilizar una cefalosporina de tercera generación como un cefditoreno combinado con un macrólido. Como segunda línea tenemos el levofloxacino. El levofloxacino tiene una muy buena característica, que es que la biodisponibilidad endovenosa y la biodisponibilidad oral son casi las mismas. Varían en un 10 al 15%. Entonces, se puede empezar con un tratamiento parenteral de levofloxacino, pero si a las 24 horas ya no hay fiebre, se puede pasar a la misma molécula hasta completar, aquí hay un error, es un periodo de 7 a 10 días de tratamiento. Luego, bueno, luego tenemos para las infecciones con más riesgo, con más comorbilidad o con sospecha de pseudomonas aeruginosa, un beta-lactámico antipseudomonas, que es la piperacilina tazobactam y el cefepime. Estos dos antibióticos tienen una estabilidad en dispositivos elastoméricos muy buena, pero solamente se pueden hacer uso a través de vía endovenosa. Y cuando sospechamos de riesgo por anaerobios, por ejemplo, en una broncoaspiración, se puede hacer uso de un beta-lactámico más una clindamicina o un ertapenem. Un carbapenem de dosis única diaria, como es el ertapenem. Para utilizar la clindamicina, en general, cualquier guía de práctica clínica siempre dirá que cuando hay una broncoaspiración, aunque hay un riesgo de anaerobios, solo se debe utilizar el beta-lactámico, la amoxicilina ácido clavulámico o la ceftriaxona si elegimos la vía parenteral. Y agregar la clindamicina solo si tenemos un respaldo de una prueba de imagen, una radiografía donde veamos cavitaciones, que serían la presencia de gérmenes anaerobios dentro de la infección. Si no tenemos esta condición, pues la clindamicina es muy controversial agregarla de forma empírica.
Y lo que les dije al principio, las neumonías de atención ambulatoria, pues un betalactámico más un macrólido vía oral o una fluoroquinolona. Si optamos por una fluoroquinolona, hay estudios que demuestran que el moxifloxacino es algo superior al levofloxacino para tratar las neumonías FINE 1, de las neumonías leves. Luego tenemos un, el segundo gran porcentaje de infecciones predominantes, que son las infecciones urológicas. Aquí hablaré dos términos que ya sé que no tienen que ver directamente con los antibióticos, pero que son muy interesantes, que es diferenciar la bacteriuria sintomática de una infección del tracto urinario. La bacteriuria sintomática es cuando en dos cultivos consecutivos, dos urocultivos consecutivos, tenemos un crecimiento de 10.000 unidades formadores de colonias, pero no hay síntomas clínicos. Entonces, no se requiere tratamiento ni siquiera si el paciente presenta factores de riesgos o factores predisponentes. Si el paciente no tiene síntomas y la bacteriuria es un hallazgo que hemos hecho, no hay que tratarla. En cambio, la infección urinaria es cuando el paciente tiene una prueba complementaria positiva, un cultivo que no tiene que ser necesariamente de 10.000 unidades formadores de colonia, sino con solo 1.000, pero con síntomas, ya tendríamos que hablar de una infección del tracto urinario y es el que tendríamos que tratar. En nuestra población geriátrica, la cual puede, puede tener una demencia o alguna condición que le impida expresar sus síntomas, es difícil discernir qué es un síntoma, cuándo es un síntoma, si el signo, o bueno, si el síntoma es verdadero. Y entonces hay algo que a mí me enseñaban hace muchos años, que si el paciente anciano se desorienta, hay que hacerle una tira reactiva, y si la tira reactiva es patológica, es una infección de orina y hay que tratarla. Y ya hablando de hace unos 15, 20 años, se desaconseja hacer tiras reactivas a pacientes con demencia que tengan una alteración conductual, porque esta alteración conductual, sobre todo si es una desorientación hiperactiva, un síndrome confusional hiperactivo, puede deberse a muchas otras causas y como última causa, una infección urinaria. Es distinto cuando un paciente geriátrico con demencia, con una alteración cognitiva severa, presenta um, una hipodinamia o una desorientación hipodinámica, porque esta hipodinamia, esta hipoactividad podría deberse a una febrícula o a una fiebre, y entonces ya estaríamos hablando de un síntoma. Si además tenemos una tira reactiva positiva o un sedimento patológico, pues ya no es suficiente para sospechar de una infección de orina que tenemos que amerite tratamiento. Y ya hablando propiamente de la antibioticoterapia en las infecciones urológicas, si tenemos una infección de orina baja o una cistitis sintomática, eh, pero cuya vía oral no podemos, el paciente no tiene una garantía de vía oral, nuestro primer fármaco a utilizar sería una ceftriaxona de 1 gramo de 5 a 7 días. Cada vez está saliendo más experiencia clínica, más grupos de trabajo con experiencia clínica que comentan que para las infecciones de orina no complicadas, los tratamientos de corta duración son igual de efectivos que los tratamientos clásicos de 7 a 10 días. Entonces, una infección, una cistitis que no tolere vía oral, que necesitemos administrar un antibiótico vía parenteral, una ceftriaxona subcutánea de 1 gramo cada día por 5 días sería suficiente. Tenemos otro gran antibiótico, que es una gran molécula, que es la micacina, amplio espectro, sobre todo para los gérmenes bacilos gram negativos, que son los predominantes en las infecciones de orina no complicadas. Es la amicacina, y que con una dosis única se puede hacer el tratamiento completo.
Lo bueno de la amicacina es de que tiene un gran efecto posantibiótico, es decir, de que las concentraciones plasmáticas, el tiempo de vida del tiempo de vida medio de esta molécula es muy grande. Con una sola dosis bastaría para hacer el tratamiento de una cistitis no complicada. Pero hay que tener en cuenta los factores del paciente, sobre todo la hipoacusia y la insuficiencia renal. Si se produce una insuficiencia renal por administración de amicacina, la insuficiencia renal es reversible. Con hidratación se puede revertir, pero la hipoacusia no. Si se produce una hipoacusia o si tenemos un paciente con una hipoacusia moderada y administramos amicacina, corremos el riesgo de producir una hipoacusia más severa, sobre todo en tratamientos prolongados, no en el caso de dosis única. Y luego para tratamiento oral, el mejor antibiótico o los mejores antibióticos para una cistitis no complicada están la fosfomicina primero como dosis única, cualquier betalactámico o una fluoroquinolona. En cuanto a la ciprofloxacina, está presentando más del 20% de resistencias a nivel local. Hablo de Cataluña. Luego veremos otras infecciones urinarias más complicadas, infecciones urinarias superiores como una pielonefritis. Y para empezar un tratamiento empírico, podemos elegir un betalactámico, pero para tratar correctamente una pielonefritis es necesario tener un urocultivo, una muestra previa a cualquier antibiótico que vayamos a poner, porque de acuerdo a este urocultivo iremos más dirigidos a tratar la infección y el tratamiento siempre tiene que ser más prolongado, de 10 a 14 días. Luego tenemos una población geriátrica, usuaria de dispositivos urinarios como una sonda vesical permanente, que en este caso, a pacientes que tengan una infección urinaria sintomática y que lleven una sonda permanente, como tratamiento empírico se tendría que probar un carbapenémico, porque estos pacientes, sobre todo si vienen de una residencia o un lugar donde la resistencia antibiótica es mayor, tienden a aportar gérmenes productores de beta-lactamasa. Y entonces nuestra primera opción tiene que ser el ertapenem. Y luego tomar un urocultivo para intentar desescalar de acuerdo al resultado del urocultivo. Las prostatitis tienen un tratamiento largo, siempre tienen un tratamiento largo. Un varón con infección urinaria febril y que además sea portador de una sonda vesical permanente, hay que pensar en prostatitis, no hay que pensar en una cistitis simple. Y el tratamiento tiene que ser de 14 a 21 días. Los primeros 7 días pueden ser de tratamiento parenteral con un betalactámico o según el resultado del urocultivo y el resto de tratamiento hasta completar los 14-21 días se puede hacer una secuenciación terapéutica, una terapia secuencial terapéutica vía oral con un antibiótico que esté disponible por vía oral a través del urocultivo. Luego, ahora les hablaré de las infecciones gastrointestinales, de la gastroenteritis infecciosa y como tratamiento empírico oral siempre están las quinolonas, el cotrimoxazol y la duración es muy corta, de 3 a 5 días. Unas diarreas por E. coli sin otros factores que vayan en contra. Ciprofloxacino por 3 días es suficiente para erradicar la infección. Hay que tener en cuenta el Campylobacter, cuyo tratamiento dirigido tendrán que ser siempre los macrólidos hasta los 5 días, y el Clostridium. El Clostridium confirmado a través de una prueba, unos cultivos de heces o unos antígenos en heces, cuyo tratamiento será metronidazol o vancomicina vía oral. En cuanto a las infecciones intraabdominales siempre nos obliga a sospechar de un
foco posiblemente quirúrgico, de solución quirúrgica, pero las primeras administraciones o el tratamiento empírico inicial se puede hacer a través de un betalactámico, una ceftriaxona, siempre de la mano de un metronidazol para los anaerobios y los bacteroides. O, en su defecto, utilizar piperacilina tazobactam. El ertapenem, en los últimos años, el ertapenem solo ha demostrado ser tan eficaz como piperacilina o la combinación de ceftriaxona metronidazol en cuanto a infecciones intraabdominales de cualquier foco, siempre pensando en tratamiento empírico inicial. Y para las infecciones de la piel y tejido blanco, siempre elegir un betalactámico como tratamiento inicial empírico. Si la infección es severa, hay que procurar una vía parenteral. De nuevo aparece el ertapenem en las últimas series clínicas como un tratamiento de elección para hacer la cobertura de todos los gérmenes, sobre todo de los gram negativos, o una ceftriaxona acompañado de clindamicina. El tratamiento para las infecciones cutáneas severas, una celulitis extensa, una gangrena, siempre tiene que ser prolongado, 14 días. Si además sospechamos de la presencia de una pseudomona, el tratamiento de elección sería una piperacilina tazobactam. En infecciones muy graves, pero esto quizás en nuestro entorno no lo veamos tan frecuente, el tratamiento de elección es el meropenem. Y ya les había comentado que el meropenem tiene una estabilidad controversial en cuanto a los dispositivos elastoméricos, en la estabilidad de dispositivos elastoméricos, pero hay algunos centros que lo utilizan y tienen buenos resultados clínicos. Si sospechamos de un MARSA, de un germen MARSA, habría que empezar el tratamiento empírico con un betalactámico, una ceftriaxona, siempre acompañado de vancomicina o linezolid o teicoplanina. El linezolid tiene formulación oral, se podría ser el ceftriaxona más linezolid. Y para una patología que frecuentemente nos encontramos en pacientes mayores, postrados durante mucho tiempo, son las úlceras por presión y úlceras por presión sobreinfectadas. Siempre el tratamiento siempre tiene que estar dirigido, siempre se tiene que tomar un cultivo correctamente tomado de la úlcera. El tratamiento empírico oral es muy controversial. Si un paciente tiene una úlcera por presión infectada de días, esperar 3 o 4 días más hasta tener el cultivo o cubrir empíricamente estos 3 o 4 días no nos va a dar ningún beneficio terapéutico adicional. Entonces siempre hay que esperar el resultado del cultivo. Y si la urgencia clínica lo amerita y hay que empezar un tratamiento empírico parenteral rápido, la elección sería una ceftriaxona más clindamicina. Luego tenemos las infecciones osteoarticulares, pero estas infecciones son diagnosticadas e inicialmente tratadas en centros hospitalarios y ya teniendo un cultivo, luego pasan a través del servicio de atención a domicilio o al sociosanitario, pero ya con el tratamiento dirigido. Y los tratamientos siempre son largos. Para las osteomielitis agudas son de 4 a 6 semanas. Y cuando hablamos de osteomielitis crónica o de prótesis, de material protésico infectado, pueden ser de 12 a 21 semanas. Muy largo. Luego les hablaré sobre las prácticas óptimas de uso de antibiótico-terapia clínica y para esto hay que tener en cuenta que hay que tener una selección adecuada del antibiótico y una vía de administración adecuada. Es un poco refrescar lo que habíamos dicho al inicio, sobre pensar siempre en la vía oral, porque es un antibiótico con buena biodisponibilidad, si es mayor al 50%,
el costo es menor y los efectos secundarios son menores. La vía endovenosa, reservarla para pacientes que no, en los cuales no podamos garantizar una vía oral o que presenten una condición clínica, una infección de gravedad. Y siempre detenernos a pensar en la terapia secuencial antibiótica. Muchas veces hacemos una pauta completa de antibiótico-terapia parenteral teniendo un paciente que puede aprovechar la vía oral sin ningún problema. Entonces, a las 24 o 48 horas de tener un paciente afebril con estabilidad hemodinámica y con una respuesta clínica objetiva correcta, hay que intentar pasar a una vía oral. También para el uso de la antibiótico-terapia clínica hay que tener en cuenta la dosificación y las duraciones óptimas. Como ya les había dicho, las duraciones cada vez tienden a ser menor en duración temporal. Ya no se necesitan 10 días de de un antibiótico parenteral para garantizar una curación de la infección. Eh, las neumonías, perdón, las infecciones urinarias no complicadas con 5 días son suficientes y la dosificación del antibiótico. Pero para la dosificación del antibiótico hay que tener ya en cuenta unos factores de farmacocinética, farmacodinámica, muy técnicos, muy específicos, que no siempre lo tenemos a mano en la práctica clínica habitual. ¿Cuáles son estos términos? Lo siento, pero tengo que hablar de estos términos porque van muy de la mano del buen uso de los antibióticos y de la buena elección de la dosificación, de la vía de administración, de la duración del tratamiento. Estos términos son el PKPD. Son términos que cuando ven un estudio comparativo, un estudio randomizado, un estudio de un nuevo antibiótico o de un uso nuevo a un antibiótico ya conocido, van a aparecer estos conceptos. El PKPD es una relación entre los parámetros farmacocinéticos y parámetros farmacodinámicos de la molécula que se traducirá en el índice de eficacia. Una molécula que tenga un PKPD bueno significa que tiene una muy buena eficacia. Y a través de este índice se puede separar a las moléculas en 3 grandes grupos. El primero son antibióticos de actividad dependiente a la concentración, o sea que dependan de que este fármaco llegue a concentraciones máximas y que además tengan un prolongado efecto posantibiótico. Ya les había comentado que la micacina, los aminoglucósidos cumplen con esta característica. Es un antibiótico que alcanza una concentración máxima rápida y que dura en el torrente sanguíneo o dura dentro del paciente mucho tiempo, por lo que en una cistitis no complicada, una única dosis sería suficiente. Luego tenemos a los fluoroquinolonas. En infecciones no graves es bastante eficaz, pero en infecciones graves o inmunodeprimidos la eficacia disminuye por los factores propios del paciente. El segundo grupo serán los antibióticos que tengan una dependencia en el tiempo y que tengan un efecto posantibiótico mínimo o moderado. Esto quiere decir que son moléculas que dependen de la velocidad en la cual alcanzan la concentración máxima, pero que también se metabolizan rápido, que el tiempo efectivo es menor. Ahí tenemos a los betalactámicos. Las penicilinas, la amoxicilina, por eso se prescribe cada 8 horas. Y
Dentro de las penicilinas tenemos la excepción de la ceftriaxona, ya que la ceftriaxona, aunque es un beta-lactámico del grupo que nos dice que depende del tiempo en alcanzar su concentración máxima, pero que tiene un efecto posantibiótico mínimo, pues la ceftriaxona es la molécula que hace la excepción, porque la ceftriaxona con una sola dosis continúa dentro del torrente sanguíneo, pero no más allá de las 18-24 horas. Y no tiene un efecto posantibiótico como la micacina, que puede durar hasta 5 o 6 días después de haber aplicado la última dosis. Los fetalactámicos o la ceftriaxona se metabolizan, desaparecen completamente a las 24 horas. Los macrólidos también son antibióticos característicos de este grupo. Y como tercer grupo tenemos a los antibióticos que tienen una actividad dependiente de la concentración y que además tienen un prolongado efecto posantibiótico, donde tenemos la clindamicina, cuya biodisponibilidad oral es muy alta, que llega a las concentraciones plasmáticas rápidamente y que además nos garantiza un efecto posantibiótico. La clindamicina es ideal para tratamiento de infecciones de piel y partes blandas. Conceptos muy confusos, pero felizmente tenemos a los equipos PROA, a los equipos del programa de optimización de uso de antimicrobianos, que nos van a hacer el favor de utilizar todos estos conceptos, resumirlos y decirnos a través de sus guías, a través de sus recomendaciones, cuáles son los antibióticos que según la tasa de resistencia antimicrobiana local y según las características del paciente, nos van a guiar a saber qué antibióticos utilizar. Por lo que los conceptos anteriormente dichos, que son confusos y duros, ustedes no tienen que tenerlos en la mente día a día. Un alivio. De todo esto se ocupará el PROA. Muchas gracias. Muchas gràcies, Denis. Us recordo que si teniu algun dubte per traslladar al Denis, ho podeu fer a través del xat o, si us sembla, podeu obrir càmera i vídeo i traslladar-li la pregunta directament al Denis. Yo, por mi parte, Denis, agradecerte el resumen de un tema tan complejo. No sé si hay algún micro abierto. ¿Algú vol fer alguna pregunta? Bueno, pues esto, Denis, agradecerte el esfuerzo de síntesis y la explicación que nos has realizado. Si no hi ha preguntes, us emplaço a la següent sessió clínica, que serà a Laura Teruel. Ha levantado la mano. Sí, sí, he levantado la mano, pero no tiene audio. No. Laura? Si no, podeu fer les preguntes també a través Por del el xat chat. i li trasllado directament al Denis. Igual ha sido un error. Sí, sí, sí. Bueno, pues això, pues si no hi ha preguntes, us cito per la propera sessió clínica, que serà... Sí, 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 aquí si hay está. una pregunta, sí. Exacto, Laura Teruel no levantó la mano por error, sino que tiene una pregunta. Pregunta si tenéis experiencia con la Dapto VSC. Daptomicina por vía subcutánea. Nosotros directamente no. En las guías clínicas de la mayoría de los centros no está indicado, en ficha técnica tampoco, pero internacionalmente en grupos de estudios separados sí ha habido algún uso de la daptomicina por vía subcutánea, pero no es un antibiótico
tengamos una aprobación por ficha clínica. Vale, gracias. La pregunta venía por parte de Cenia. Una cosa, Denis, ¿has hablado también de una revisión de un grupo francés? Sí, sí, es un metaanálisis. Ujú. Sí, bueno, igual podría ser interesante también si tuviéramos la referencia, pues para aquellas personas pues, que estén interesadas pues, en hacer también una actualización, pues poderles pasar pues, la referencia de este metaanálisis del grupo francés. Vale, pues sí, lo agrego en las diapositivas. Mira, Diego te agradece también la presentación, también por el hecho de unificar los criterios de estabilidad y administración, pues que sería genial para todos los JADAI y, bueno, supongo que también para todos los profesionales. Pregunta también, no sé si ahora Laura, pregunta, ¿cuándo estaría indicada Medline en nuestros pacientes geriátricos? Mm, Bueno, la Medline como vía intravenosa, pero de mayor profundidad, es una, una vía invasiva media y está indicado en el caso de antibióticos que vayan a durar mucho en el tiempo, un tratamiento largo, o moléculas que sean muy irritativas a través de vías superficiales, a través de vías endovenosas superficiales. La midline tiene una ventaja y una desventaja. La misma ventaja es su desventaja. La ventaja es de que dura más que una vía periférica común y corriente, tiene menos riesgos de complicaciones infecciosas que una vía periférica, pero cuando sucede una contaminación, una infección de una midline, tiene más riesgo de convertirse en una endocarditis que en una flebitis que no sucedería en una vía periférica común y corriente. ¿Cuándo Gracias. estaría indicado? Pues en antibióticos de duración muy larga, de pacientes estables y de que se garantice una correcta manipulación. Para manipular una midline se necesita de personal entrenado para la midline. Gracias, Denis. Mira, comentarte también pues que han habido momentos que hemos tenido 60 personas conectadas, o sea, para trasladarle también el interés que ha tenido tu sesión clínica. Pregunta ahora Cenia si en el Clostridium, ¿cuándo estaría indicado trasplante de microbiótica fecal? ¿Cuándo está indicado? En el Clostridium está indicado, pero sobre todo en los pacientes con Clostridium y que tengan un factor como una colitis ulcerosa de difícil manejo o, o hayan tenido alguna intervención quirúrgica que les produzca una alteración anatómica, una resección muy grande a nivel de colon y entonces como complicación se haya colonizado de Clostridium, entonces se indica el trasplante de la microbiota. Pero esto felizmente no se hace ni en el HAT, ni en el PADES, ni en el sociosanitario. Es una terapia muy especializada e intrahospitalaria. Muchas gracias. Te felicitan también Cenia i Laura. I per la nostra part, pues, despedim la sessió clínica d'avui i us recordo la propera sessió clínica el mes de juny, que serà la sessió clínica que ens el farà professionals de l'Hospital d'Atenció Intermèdia de Mutuam Way sobre les infeccions nosocomials. Pues, moltes gràcies i muchas gracias.